Buenas tardes, me presento, yo soy Ignacio Alterini, director del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Austral. Les agradezco que nos estén acompañando hoy en esta masterclass que la va a dictar el profesor Andrés Sánchez Herrero sobre un tema que puede resultar de mucha actualidad. Ya nos dirá el profesor Sánchez Herrero si es así, que es el de la imprevisión contractual. El profesor Sánchez Herrero es director del doctorado en Derecho de la Universidad Austral, profesor y miembro del comité académico de la maestría en Derecho Civil de la Universidad Austral. Es especialista en contratos y en propiedad intelectual. Y entre sus múltiples publicaciones destaco las siguientes obras: el libro Imprevisión Contractual, el libro Resolución de los contratos por incumplimiento, Rescisión unilateral de los contratos, la obra Confusión de marcas y su tratado de Derecho Civil y Comercial, que dirigió el profesor Sánchez Herrero, y que además es el autor del tomo cuarto, referido a la parte general del contrato. Esa obra consta de 10 tomos. En fin, yo los dejo con el profesor Sánchez Herrero para que nos ilumine en este camino. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoja de ruta para esta horita, quizá horita larga que tengamos de charla. Primer bloque, como es el título de la invitación, vamos a hablar sobre excesiva onerosidad sobreviniente en general, en sus grandes capítulos, sin perjuicio de que se puede ir vinculando con la problemática que hoy estamos viviendo. El segundo bloque ya se va a referir específicamente al problema de la pandemia. Seguiré hablando, por supuesto, de la excesiva onerosidad, pero también lo voy a poner en un marco más amplio, la pandemia y los contratos, con otros institutos que sin duda están en juego y acaso algunos hoy de manera más intensa, más acusada. En ese momento haremos, que estimo que puede llegar ahí esto, extenderse 40 minutos, en total hasta ahí. Ahí vamos a hacer una pequeña pausa porque voy a revisar las preguntas que vayan llegando. Y en esos minutos Ignacio hará una brevísima presentación de 2-3 minutos, una invitación, que es el tiempo que aprovecharé para un poco tratar de ver por dónde vienen las preguntas y enfocarme en la medida de lo posible por donde más interés haya. Eso también tampoco se puede extender demasiado, calculo que puede ser 20-30 minutos más y así se cerraría nuestra clase. Así que, si les parece, y voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla, sí, me voy apoyando con unos esquemas conceptuales que ustedes están viendo a partir de ahora. ¿Y de qué vamos a hablar entonces con respecto a este primer bloque, que es el bloque de la imprevisión en general? Punto de partida, los contratos se tienen que cumplir. Artículo 959 del Código Civil y Comercial. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes, nos dice. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé. Y nomás nos damos cuenta que el régimen de la imprevisión le pega de lleno a este artículo, porque lo que hace la imprevisión es que el contrato pueda ser modificado, adecuación, dice el artículo que la regula, o extinguido, resolución, dice el artículo 1091. Es decir, que acá evidentemente hay un choque, hay una tensión entre este principio vertebral de los contratos, que es que se los tiene que cumplir y se los tiene que cumplir tal como fueron convenidos, y lo que ocurre cuando se aplica la normativa específica de la imprevisión. Una aclaración importante: la regla de que los contratos se tienen que cumplir y tal como se han convenido, rige incluso cuando hay cambios. Cuando hay cambios sobrevinientes y cuando estos cambios además son perjudiciales para uno de los contratantes. Es decir, que estamos frente a un régimen que tiene carácter excepcional. ¿A qué régimen me refiero? Bueno, concretamente al artículo 1091 del Código Civil y Comercial. Este artículo vamos a repasarlo porque de hecho el resto de la charla va a tener que ver con lo que ahí dice. Dice, imprevisión. Si en un contrato conmutativo de ejecución diferida o permanente, es decir, lo que siempre se llama un contrato de duración, o de ejecución diferida, ¿no?,
la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, sobrevenida por causas ajenas a las partes y al riesgo asumido por la que es afectada, ésta tiene derecho a plantear extrajudicialmente o pedir ante un juez, por acción o como excepción, la resolución total o parcial del contrato o su adecuación. Resolución o adecuación. Entonces, a partir de ahí, esto así a título introductorio, como les decía, de esto es de lo que tenemos que hablar. ¿Cuáles son los temas que voy a hablar en el resto de este primer bloque? Primero, de los requisitos. ¿Qué hace falta para que sea aplicable el régimen de la imprevisión? Segundo, los efectos. Requisitos y efectos. Una aclaración. Habrán notado que por momentos estoy leyendo estos esquemas. Y entonces van las dos aclaraciones. La primera, y ya estamos en el tema de los requisitos. Primera aclaración. Estos esquemas los pueden descargar de la web, no hace falta que anoten. Después les vamos a enviar un correo, en donde hay un sitio web donde los pueden descargar a estos esquemas que voy a usar durante esta tarde y también otros referidos a la problemática. En segundo lugar, por momentos voy a leer, y sobre todo es para que no les haga ruido de que lo que escuchan sea algo distinto de lo que ven, para que vaya alineado. Acá ustedes tienen proyectados los requisitos para considerar que es aplicable el artículo 1091. Primero los enumero y luego los analizo. Entonces, primer requisito, la alteración extraordinaria de las circunstancias. Por ejemplo, una pandemia. Segundo requisito, la excesiva onerosidad sobreviniente. Tercero, relación causal entre los dos primeros, que la alteración extraordinaria haya provocado la excesiva onerosidad. Cuarto, que esto sea ajeno a las partes. Quinto, que no hayan asumido este riesgo, mejor dicho, que el perjudicado no haya asumido este riesgo. Y, por último, que el afectado opte por el régimen de la imprevisión. Entonces, a partir de ahora, me voy a detener en cada uno de estos requisitos. Empezando por la alteración extraordinaria de las circunstancias. El carácter extraordinario e imprevisible de la alteración es sin duda uno de los temas más discutidos a la hora de definir si es aplicable o no a un caso la imprevisión. No sé, por ejemplo, estoy recordando, cuando fue el problema de la tablita, allá por la década del 80, ¿había o no había imprevisión? ¿Qué era previsible, qué no era previsible? Bueno, en este caso creo que mucho no va a haber para discutir. No hay ninguna duda que el combo pandemia más medida de gobierno, más cuarentena quiero decir, evidentemente es un combo que califica como algo extraordinario e imprevisible. Pero de todas formas, sin perjuicio de que no creo que la discusión jurídica pase tanto por este primer requisito, por lo menos lo esencial. ¿De qué se trata? Bueno, de que no basta con cualquier alteración en las circunstancias para que, al tiempo, digamos, para que cualquier asimetría entre el escenario que se ha presentado efectivamente y el escenario que se previó. Decía, no basta cualquier asimetría entre estos dos escenarios, lo proyectado y lo que ocurrió, para que se aplique el régimen de la imprevisión. Tiene que ser algo extraordinario, algo que se aparta del orden natural, del orden común. Podríamos con el 1727, que tiene ese sabor a Vélez, decir que es algo que no acostumbra a suceder según el curso natural y ordinario de las cosas. También es necesario que este cambio sea imprevisible, y acá me quiero detener. Para muchos puede ser que todo lo extraordinario es imprevisible y todo lo previsible es ordinario, en fin, puede ser, pero extraordinario e imprevisible. El artículo se titula Imprevisión, así que este concepto está ahí en el núcleo. Como sea, la vieja discusión. ¿Previsible para quién? ¿Cuál es el criterio que tomamos como referencia para decidir si lo que pasó, si el acontecimiento, la guerra, el hecho del príncipe, la catástrofe natural, la pandemia, etcétera, si son o no son imprevisibles? Bueno, hay varias teorías, no tenemos tiempo, voy al grano. Considero que claramente lo que hay que tomar es como referencia un tipo ideal. ¿Se acuerdan del buen paterfamilia? Bueno, no es el buen paterfamilia, pero viene por ahí. Es decir, es un contratante diligente. ¿Qué pudo prever al tiempo de contratar un contratante dirigente? Más específicamente, un contratante dirigente que vendría a estar en la media del universo de los contratantes del tipo de contrato afectado.
¿A quién perjudicó la imprevisión? Bueno, no sé, ahorristas de banco, la media dentro de ese universo es la que hay que tomar como referencia. No en cambio, al sujeto que contrató efectivamente. Lo que hay que tomar en cuenta son las circunstancias concretas en que ese sujeto contrató. Pero este parangón, este parámetro, es un parámetro ideal. ¿Qué pudo prever este contratante dirigente? Pero, además de eso, es necesario, además de que no haya sido previsto, tiene que haber sido algo, perdón, además de que sea previsible, no debe haber sido previsto efectivamente. Porque si algo era imprevisible para la media, pero para ese contratante en particular, él lo previó, está previsto y por supuesto no puede alegar la imprevisión. Después estará el problema probatorio de cómo hago para alegar que previó lo que para la media no era previsible. Pero en fin, el punto es, si no es previsible y no fue previsto, entonces seguimos en carrera. Puede que se aplique el 1091 si además, por supuesto, se satisfacen los demás requisitos. Me detengo en algunos, esto es lo central de este primer requisito, pero me detengo en dos notas, en dos aclaraciones. La primera, tema que se discutió mucho, por ejemplo, en materia de inflación, que es, en ese sentido en Argentina estamos como debutando, ¿no? Porque cuando uno estudia la historia de otros países, el tema de la imprevisión por ahí hay que esperar 80, 90, 100 años para que alguna vez se aplique ese régimen de la imprevisión. Nosotros hemos tenido el triste privilegio de que cada 10, 15, 20 años vamos nomás con el régimen de la imprevisión, antes del 1198. Bueno, esto entonces es como una sensación nueva. Estamos hablando de la imprevisión y no un problema de inflación. Bueno, ¿por qué? Y acá viene el punto. Supongamos un país que no tiene inflación. Cuando digo no tiene inflación, quiere decir no supera el punto, los 2 puntos anuales de la tasa de inflación. Supongamos que en ese país que lleva décadas de esa manera, por supuesto no somos nosotros, en un momento dado, ¡pum!, una disparada inflacionaria, 50% de inflación anual, ponele. Y te agarran a mitad de camino en un contrato. Bueno, evidentemente ahí hay un acontecimiento extraordinario e imprevisible. Ahora bien, supongamos ahora que hay un país, por ejemplo Argentina, que crónicamente arrastra décadas de inflación, vamos a poner un número cualquiera, a un 15% anual. Evidentemente que al año siguiente haya un 15, un 20, bueno, no puedo decir que hay imprevisión, estamos dentro del terreno de lo previsible. Ahora, si esa inflación se disparó al 100, entonces sí podés decir que hubo imprevisión, que era algo imprevisible. Entonces, voy al concepto que está ahí destacado con color verde, que aunque el evento en que consiste el cambio no sea extraordinario e imprevisible en un sentido genérico, inflación, basta con que lo sea en concreto. Y por eso en nuestro país tenemos que en determinados periodos, cuando a pesar de que había antes inflación, esta se disparó, se consideró que había que aplicar el régimen de la imprevisión. La segunda aclaración que hago respecto al carácter extraordinario e imprevisible que se requiere es que es general o objetivo. Acá estamos hablando de algo que va más allá de la subjetividad del contratante perjudicado. Una guerra, una catástrofe natural, insisto, son fenómenos que afectan a toda la sociedad, son fenómenos generales. Hago un contraste. En la frustración del fin del contrato, por supuesto que un evento de este tipo también puede disparar su aplicación. Pero también puede ocurrir, estoy pensando por ejemplo en un caso que se resolvió en los tribunales de La Plata no hace tanto tiempo, que se frustre la boda, se cancela la boda. Y bueno, este tribunal dijo, el contrato de alquiler del lugar para la fiesta se ha frustrado la finalidad. Y era una causal subjetiva, inherente al contratante frustrado. Se pudo invocar. Eso en el campo de la imprevisión no, porque no tendría carácter general u objetivo. El segundo requisito, ya vimos el primero, la alteración extraordinaria de las circunstancias, el segundo requisito es la excesiva onerosidad. La excesiva onerosidad sobreviniente, por supuesto. De este segundo requisito, primero, un concepto básico. Lo voy a analizar son los contratos onerosos, ¿sí? Porque es, por ahora, creo, lo más básico. ¿Cómo se mide la excesiva onerosidad? Me perjudiqué, salí perjudicado con el cambio. Bueno, ¿cómo se mide? Hay que relacionar las prestaciones y las contraprestaciones que nacen del contrato supuestamente afectado. Es decir, y acá hay un concepto importante, sobre el cual luego tengo que volver. Vos tenés un equilibrio en todo contrato.
podría hablar de un equilibrio objetivo. Por ejemplo, yo te vendo un auto y te lo vendo al valor de mercado, ese contrato está objetivamente equilibrado. Pero ahora me refiero a un concepto distinto, que es un equilibrio subjetivo. Si yo te vendo un auto a un 80% de su valor de mercado, vos estás haciendo un buen negocio, lo estás comprando un 20% más barato, no hay un equilibrio objetivo en el sentido de coincidencia del valor de las prestaciones en cuanto a su valor de mercado. Pero bueno, ese es el acuerdo que nosotros llegamos. No hay lesión, 20% no alcanza, no hay lesión. Es nuestro equilibrio, voy a llamarlo nuestro equilibrio subjetivo. Cuando hablamos de que la imprevisión o el acontecimiento extraordinario rompe el equilibrio subjetivo. Rompe el equilibrio subjetivo. El problema no está en que yo te estoy vendiendo el auto más barato. El problema está en que el equilibrio inicial que tuvimos se rompió por un acontecimiento extraordinario. Y sobre este concepto después tengo que volver porque vamos a ver que es clave para determinar, primero, si hubo excesiva onerosidad, que es lo que estamos hablando, y en segundo lugar, en caso de que sí haya habido, cómo se va a adecuar el contrato si es que hay que adecuarlo. Segundo concepto central dentro de este requisito, no basta la onerosidad sobreviniente, tiene que ser excesiva. Entonces, vamos a plantearnos 3 escenarios. Primer escenario, ninguna prestación se tornó más onerosa. ¿Es una posibilidad? O sea, que haya un cambio extraordinario e imprevisible no quiere decir que todos los contratos de duración o de ejecución diferida queden dado vuelta. Perfectamente. De hecho, hoy pasa, hay muchos contratos que no hay excesiva onerosidad. Diría que hoy en la mayoría de los contratos no hay excesiva onerosidad. Puede haber otro problema, no ese. Bueno, obviamente, si no se tornó más oneroso el contrato, no se aplica el régimen de la imprevisión. Segundo escenario, el contrato se tornó más oneroso, pero no excesivamente. Supongamos que tenemos un contrato de suministro, yo soy tu proveedor, por el problema, el cambio extraordinario de las circunstancias, el insumo principal, mi insumo principal, está más caro. ¿Y en cuánto se elevaron mis costos? Pongámosle, en un 10%. Bueno, evidentemente para mí el contrato es más oneroso, pero sin embargo no es excesivamente oneroso, de modo tal que no se va a aplicar el régimen de la imprevisión. Me cae a mí, tengo que absorber ese costo. Y finalmente, tenemos el tercer supuesto lógico, que tiene lugar cuando la prestación se torna excesivamente onerosa. Vuelvo al ejemplo del suministro y pensemos, por ejemplo, en el caso histórico en Francia, Primera Guerra Mundial, una empresa proveedora de servicios de alumbrado público para un municipio, cuyo principal insumo es el carbón, se dispara la Gran Guerra, no pueden abastecerse de donde lo hacían, tienen que traer el carbón de un lugar mucho más lejano, se cuadruplica el precio de esto que era su principal insumo. Excesiva onerosidad. Y ahí sí se aplica el régimen de la imprevisión. Entonces, tenemos ahora los conceptos centrales de lo que es la excesiva onerosidad, pero hay 2 que quiero destacar y que creo que tienen particular relevancia para lo que nos está ocurriendo ahora en la Argentina. Si esto no se tiene claro, puede que se sobrediagnostique la imprevisión. Entonces, la primera aclaración. Lo que estamos analizando acá es el impacto que el cambio de circunstancias tiene en el contrato en sí. Lo que nos importa es si el contrato en sí mismo se ha tornado excesivamente oneroso. Al margen del impacto que esa mayor onerosidad pueda tener sobre el patrimonio del afectado en general. Vamos a volver sobre el caso del contrato de suministro. Suponete que yo soy esa empresa a la cual se le cuadruplicó el costo del principal insumo. ¿Se me ha tornado excesivamente oneroso? Y sí, en la ecuación económica del contrato se me ha desbarajustado por completo. Ahora suponete que ese es el único contrato que tengo celebrado de este tipo y que soy una gran empresa con un enorme patrimonio. Ni me despeino por el quebranto que este contrato me representa. No importa, hay imprevisión. Insisto, lo que cuenta es el impacto sobre el contrato en sí, al margen de cómo repercuta en el patrimonio general ese quebranto contractual. Primer concepto central. Segundo concepto central, y este es todavía más relevante para lo que hoy estamos viviendo. No tiene relevancia el impacto que el cambio de circunstancias haya tenido en otros negocios o actividades de los contratantes, salvo en el caso que se trate de contratos conexos. Dejemos la conexidad contractual, que es un fenómeno más atípico, y me concentro en lo central. Para muchos hoy, hay contratos que se le han hecho cuesta arriba, pero no porque esos contratos se ha desequilibrado la relación entre las prestaciones, no porque se le haya hecho excesivamente oneroso el contrato en sí. Están secos.
No, el resto de su patrimonio anda mal, sus otros negocios andan mal, sus otras actividades andan mal, de modo tal que ese contrato, que en un panorama distinto era un contrato que les venía bien y por eso lo celebraron, ahora no. Cambiaron las circunstancias. Pero, si, insisto, si la relación entre el valor de las prestaciones no se desequilibró, esto no es imprevisión. Esto no es imprevisión. Estoy muerto, la empresa está hecha bolsa, este contrato ahora, y bueno, a lo mejor habrá otros remedios que buscar, pero el remedio no es la imprevisión. Insisto, le tiene que pegar al contrato en sí. Bueno, por supuesto, para invocar la imprevisión tenés que perder, tenés que tener un perjuicio. La privación de ganancias, no. Yo acá tenía un margen del 25%, ahora se me fue al 5%, lo lamento. Seguí ganando. Olvídate de invocar el régimen de la imprevisión. Tiene que haber perjuicio. El perjuicio del contratante afectado, por así decirlo, es condición necesaria, no suficiente obviamente, para poder aplicar el régimen de la imprevisión. Vamos a la relación de causalidad. Este es más corto. La relación de causalidad alude a un doble fenómeno. Hay algo que ha causado la alteración extraordinaria de las circunstancias. Ponele, la pandemia. Y hay algo que lo causó, no sé si fue la China que se comió un murciélago, no sé si fue el laboratorio que estuvo haciendo experimentos medio raros, en fin, las teorías conspirativas que cada uno haya podido leer. No tengo idea, hay algo que causó la pandemia. Y en segundo lugar, segunda relación de causalidad, esa alteración extraordinaria de las circunstancias tiene que haber producido la excesiva onerosidad. Hay una doble relación de causa-efecto. ¿Por qué destaco esta doble relación? Porque esto nos lleva a lo que sería el cuarto requisito de la imprevisión, que es que la causa tiene que ser, obviamente, ajena a las partes. Eso extraordinario para... Mira, pero ¿y quién va a tener poder para provocar una guerra, una pandemia? Es cierto, pero hay un segundo aspecto de la relación causal que también debe ser ajeno y es este que estaba señalando. O sea, el cambio extraordinario de circunstancias es probable que no haya ningún contratante que lo pueda provocar, siempre le va a ser ajeno, porque tiene que ser general, objetivo. Pero también debe ser ajeno que ese cambio de circunstancias haya repercutido como repercutió negativamente sobre el contrato. Ejemplo típico. Supongamos que vos y yo tenemos un contrato y que yo debía haber cumplido mi prestación, y con lo cual se terminaba el contrato, a principios de marzo. Y no lo hice, estaba en mora. Y así estando en mora, me pega el descalabro de la pandemia. Y bueno, evidentemente yo no fui ajeno a que esto ocurriera. Si yo hubiese hecho las cosas bien, si yo no hubiese estado en falta en mora, esta pandemia, por supuesto que igual se habría producido, pero no habríamos tenido el problema en nuestro contrato. Yo no fui ajeno en este sentido. Yo no fui ajeno en este sentido. Entonces, este es el cuarto requisito. Podríamos decir, ¿no? La mala suerte perjudica al incumplidor. La mala suerte perjudica al incumplidor. Este quinto requisito, el riesgo no asumido por el contratante afectado, bueno, es un requisito que desde lo teórico, desde lo académico, da para pensarlo un rato. Personalmente considero que es redundante. O sea, que si ya me estás pidiendo, el legislador quiero decir, si el legislador me está pidiendo que de por sí esto sea algo imprevisible, el cambio de circunstancias, quiero decir que sea algo imprevisible, extraordinario, y ya está, si es imprevisible, ¿cómo hago para haber asumido un riesgo de algo que no preví ni pude prever? Bien, pero más allá de que casi siempre, si no siempre va a ser un requisito redundante, creo que es interesante tenerlo en cuenta. Si se asumió el riesgo de lo que ha ocurrido, entonces ese riesgo no puede ser invocado como imprevisión. Hago acá una aclaración, vuelvo al primer requisito, un tema que me olvidé. A veces se habla de que algo es imprevisto o imprevisible, tomando la expresión en sentido literal. Imprevisible es lo que no me representé, lo que no vi venir. Eso sería lo imprevisible e imprevisto. Y por supuesto que esto es así. Pero hay también la posibilidad de que algo sea imprevisible aunque haya sido visto. Aunque lo haya, de alguna forma, me lo haya representado. Que es cuando, habiéndomelo representado, razonablemente descarté que pudiese llegar a ocurrir. Vamos a un ejemplo, y a lo mejor a alguno con esto le va a empezar a caer mal. ¿Quién de nosotros no se representó que un día caigan, vamos a decir como decíamos antes, los marcianos? Extraterrestres. Invasión B, ¿se acuerdan la década del 80? Bueno, todos nos lo hemos representado.
ninguno lo ha previsto en el sentido legal, no es algo previsible. Porque salvo por ahí, bueno, una minoría, en fin, no me quiero enemistar con nadie, pero digamos que cualquiera que más o menos mire el panorama y trate de ver, bueno, a ver, razonablemente tengo que descartar esta posibilidad. Los enanitos verdes no van a aparecer, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de algo que es imprevisible, pero no porque no fue previsto, lo previó todo el mundo. Quiero decir, lo vio como posibilidad de todo el mundo, pero lo descartó. Bueno, acá de lo que estamos hablando es de eso, de que no haya sido un riesgo asumido, algo que lo viste y que de alguna forma lo internalizaste, lo hiciste tuyo. Por supuesto, esa asunción puede ser directa, explícita. Por ejemplo, si hacemos un contrato de obra, ponemos un precio fijo y además una cláusula que dice que yo, contratista, me comprometo a mantenerte el precio, por más que se dispare el costo de la mano de obra y de la materia prima, estoy asumiendo riesgo. Estoy asumiendo riesgo. Pero incluso si hay una cláusula explícita, en muchos contratos está implícita esa distribución y asunción del riesgo. Pensá, por ejemplo, que yo te vendo a vos un bien que tiene un valor, valor de mercado muy volátil. Y hagamos de cuenta que es una enajenación, digamos, es un contrato de ejecución diferida, de acá a 60 días. Y bueno, estamos distribuyendo el riesgo. Yo, enajenante, estoy asumiendo el riesgo de que esto se valore. Para la fecha en que esto se ejecute, te voy a estar enajenando el bien por debajo de su valor de mercado. Y vos estás asumiendo el riesgo de que esto se deprecie. Y que se deprecie locamente, porque esto es muy volátil. Bueno, eso es una asunción implícita del riesgo. Entonces, si se da este requisito, seguimos en carrera, podemos llegar a aplicar el 1091, siempre y cuando, y acá vamos a lo que sería el último requisito, el afectado opte por el régimen de la imprevisión. O sea, el régimen de la imprevisión no opera de manera automática, esto no es la imposibilidad de pago. No opera de manera automática. La parte perjudicada tiene que pedir que se aplique el régimen y, por supuesto, al pedirlo tendrá además que decantarse por alguna de las dos opciones del menú que le ofrece el artículo 1091. Esto es, pide resolución del contrato o pide adecuación. Lo cual nos lleva al segundo tema central de la imprevisión que íbamos hoy a analizar, que es el tema de los efectos de la imprevisión. Bueno, con respecto a los efectos, voy a hacer una referencia muy breve. El 1091 te da esa doble opción. La resolución del contrato, es decir, la extinción del contrato de manera unilateral. Simplemente destaco que lo que hace es extinguir el contrato, por supuesto las obligaciones que de él nacen. Esa ineficacia en principio es retroactiva. Por eso es que, además, hay que restituir si es que el contrato se ha cumplido. La excepción viene dada, todos la conocen, por las prestaciones recíprocamente cumplidas, que quedan firmes. Vuelvo sobre el ejemplo del contrato de suministro. Lo veníamos ejecutando desde enero de 2019. Nos sorprendió la pandemia. Bueno, de acá para adelante veremos. Si queda resuelto, queda resuelto. Pero todas las prestaciones que cumplimos, pongámosle hasta el mes de febrero inclusive, quedaron firmes, se fueron cumpliendo recíprocamente. Pero bueno, fuera de esta excepción, que en muchos casos es muy relevante, la eficacia es retroactiva. Con respecto a la adecuación, una referencia que creo que es bueno tener presente. Y es, bueno, ¿cómo se hace la adecuación del contrato? Sobre todo porque en este momento uno está actuando quizás extrajudicialmente, pero después todo esto se va a revisar de manera judicial. Y entonces uno dice, bueno, va a ser que camine derecho, ¿no? Porque después si no puede pasar que resolví mal o que adecué mal el contrato. ¿Cómo adecuar un contrato por imprevisión? Acá dos conceptos fundamentales. Bueno, por supuesto, lo primero lo que pensás es, bueno, si esto fue que se desequilibró así, vamos a equilibrarlo. Bueno, si querés como punto de partida intuitivamente lo podemos tomar, pero no es tan así. Dos conceptos fundamentales para hacer la adecuación. Primer concepto fundamental. Si te vendí el auto, vuelvo al ejemplo del auto, si te vendí el auto a un 80% del valor de mercado de la unidad y luego vino la imprevisión, yo no puedo pretender ahora usar el régimen de la imprevisión para venderte el auto a valor de mercado. No se trata de restablecer un equilibrio objetivo que nunca existió, sino que a lo sumo, en el mejor de los casos, hay que restablecer un equilibrio subjetivo. Si yo te lo había vendido al 80% de valor del mercado, a lo sumo puedo aspirar a eso. Primera dato a tener en cuenta. Pero hay más todavía. Tampoco puedo pretender un restablecimiento total, pleno, de ese equilibrio subjetivo inicial. ¿Por qué? Porque hay una parte de la pérdida que la tengo que absorber yo. El legislador sale a mi auxilio, sale en mi auxilio,
cuando esto ya se desmadra. No cuando se me hizo más oneroso el contrato, sino cuando se hizo excesivamente oneroso. Por lo tanto, la adecuación tiene que ser coherente con ese criterio. Entonces, vamos a ver, este es el equilibrio subjetivo inicial. Este fue el descalabro que provocó la imprevisión. Bueno, vamos a hacer que se recupere un poco, pero voy a seguir perdiendo. Va a ser más oneroso para mí el contrato, pero no excesivamente oneroso. Por supuesto, la decisión de cuál es el punto de corte entre uno y otro lugar es una decisión prudencial. Con esto estoy cerrando lo que sería el primer bloque. Creo que no me olvido nada. No. El primer bloque, que es sobre la imprevisión en general. Y paso al segundo bloque de esta clase, que es mucho más corto, no se asusten, que tiene que ver con la pandemia. Apenas empezó este problema, leía los diarios y digo, todo imprevisión. Yo, che, se me está escapando algo porque no veo que sea imprevisión esto. No todavía, no tenía ninguna duda de que iba a haber imprevisión. Pero en esa primera etapa temprana del problema, de cuando había estallado el problema, digo, esto no lo veo. A ver, ¿a dónde encajan los contratos ante esta situación que estamos viviendo? Y ya ustedes van viendo algunos títulos que le dan las pistas. Por supuesto, hay una primera categoría de contratos que no les pegan lo más mínimo. Bueno, listo, esos contratos siguen su vida. Chao. ¿Cómo les puede pegar? Como para que haya que revisar esto de que el contrato es eficaz, debe cumplirse, etc. Te diría que las balas le pueden entrar por alguno de estos tres lugares. Por supuesto, por la excesiva onerosidad desde ya. No creo que sea hoy lo que más está ocurriendo. Sí, probablemente algo que va a ocurrir mucho más a medida que vaya sintiéndose todo el efecto de este desastre y su impacto económico. Segundo, imposibilidad de cumplimiento. El caso fortuito. Y tercero, frustración de la finalidad. Entonces, se me descalabró la relación de prestación y contraprestación, excesiva onerosidad. Segundo, no puedo cumplir. Tengo imposibilidad material o jurídica de cumplir. Imposibilidad de cumplimiento por caso fortuito. O tercero, mira, no, el contrato no se descalabró desde ese punto de vista, es posible cumplirlo, pero no me sirve. A uno de los contratantes no me sirve. Por la razón que fuere, no me sirve. Frustración de la finalidad. Entonces, es importante tener claro cuál de estas situaciones es la que se presenta en el contrato que tenemos entre manos, que estamos asesorando, que estamos negociando. Porque, por supuesto, los requisitos son muy distintos, o no muy distintos, son distintos, en algunos casos mucho, en otros menos, y además los efectos son también distintos. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, teniendo presente este problema que estamos viviendo, hacer un repaso de las dos categorías de las que no hablé, que son el caso fortuito y la frustración del fin, como para delimitar los conceptos que se tienen que aplicar y a partir de ahí cada uno verá cómo subsume cada caso, cada contrato que se le presenta. Empiezo por el caso fortuito. El caso fortuito es, primero, alguna reflexión general sobre la figura. Lo tenemos regulado en nuestro Código Civil y Comercial de manera tal que tiene dos manifestaciones principales. Primera manifestación, es un eximente de responsabilidad. Segunda manifestación, es una causa de extinción de las obligaciones. Entonces, ideas salientes como para terminar de definirlo. Primera, ¿qué es el caso fortuito? Lo define el 1730. El hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado. Por supuesto, la pandemia lo es. Hablo pandemia, es un combo, ¿no? Incluso las medidas de gobierno que son su consecuencia. Segunda pregunta, ¿qué impacto tiene el caso fortuito? Dos posibles impactos. Primer impacto, daña, causa daño. El caso fortuito causa daño. Segundo impacto, hace imposible el cumplimiento de una obligación. ¿Qué efectos jurídicos produce el caso fortuito? Bueno, son correlativos al numeral anterior. O sea, si el caso fortuito causó un daño, te exime de responsabilidad al aparente dañador. Y ya sea esta responsabilidad contractual o extracontractual. Y en segundo lugar, si el caso fortuito extinguió una obligación, perdón, si hace imposible el cumplimiento de una obligación, entonces esta obligación se extingue. Estos son los conceptos básicos de lo que es el caso fortuito. A partir de acá, sí, bueno, bárbaro.
comparo estructuralmente el caso fortuito con la imprevisión. Acá hay un concepto que quizá explique por qué se ha hablado tanto a veces de imprevisión cuando era caso fortuito y a veces de caso fortuito cuando era imprevisión. Y es el siguiente. Las figuras que estoy analizando, el caso fortuito y la imprevisión, tienen una nota en común. Y es la siguiente. Hay algo que produce cierto efecto, el daño, la imposibilidad de cumplir una obligación, la excesiva onerosidad, y ese algo, en líneas muy generales, es lo mismo. Es un acontecimiento imprevisible, inevitable, extraordinario, ajeno a las partes, etc. Por eso es que la misma cosa, por así llamarla, que es pandemia más medida de gobierno, en algunos contratos significará caso fortuito y en otros contratos significará imprevisión. Y en otros, lo anticipo, frustración del fin. Es la misma cosa, extraordinaria, imprevisible. De ahí que a veces se hable de una para hacer referencia a la otra. Las diferencias, bueno, son las siguientes. En la excesiva onerosidad, el contrato se puede cumplir. Lo que pasa es que se ha desequilibrado. Mientras que en el caso fortuito, lo que hace es causar un daño, en una de sus versiones, o imposibilitar el cumplimiento de una obligación en la otra. Por supuesto que de acá surge que también tienen distintos ámbitos de aplicación. La imprevisión se aplica a los contratos de duración o de ejecución diferida. El caso fortuito como causa del daño opera en el ámbito de la responsabilidad civil. Y el casus como imposibilidad de cumplimiento presupone, por supuesto, una obligación cuyo cumplimiento se ha hecho imposible. Y acá, ¿qué diferencia hay de punto de vista funcional, es decir, de los efectos jurídicos que producen? Bueno, vamos a ver. Y se aprovecho para ver un poco también cómo pega la pandemia en algunos contratos afectados por caso fortuito. Desde ya, ni hablemos del caso fortuito como causante de un daño extracontractual, porque no nos interesa para esta charla, estamos hablando de contratos. Hablemos del que sí se da en muchísimos supuestos hoy, que es que la pandemia ha hecho imposible, de manera definitiva o transitoria, el cumplimiento de muchos contratos. Hay lo que antes en Vélez se llamaba una imposibilidad de pago. En este supuesto, los efectos son tres. Un solo efecto esencial, que esa obligación se ha tornado de cumplimiento imposible, se extinguió. Otro efecto esencial es que además el deudor no es responsable por el incumplimiento de esa obligación que se ha extinguida, fue por caso fortuito. A partir de acá, dos efectos contingentes, pero que muchas veces se suelen dar. Primer efecto contingente. Si esa prestación cuyo cumplimiento se ha hecho imposible tenía una obligación correspectiva, obviamente que también se extinguió esa obligación correspectiva. Y si esa obligación ya había sido cumplida, entonces hay que restituir la prestación ya ejecutada. Si yo te tengo que dar una obra de ejemplar único y se destruyó por caso fortuito y vos ya me habías pagado el precio, bueno, por supuesto que tu obligación de pagarme el precio se extinguió y yo te tengo que devolver lo que te pagué. Si no me habías pagado. Si no me habías pagado, chao, queda liberado. Extingue además de la obligación el casus al contrato, y esto depende de la trascendencia que esa obligación afectada tenga en el contexto de la relación contractual. Tema que por supuesto va a haber que mirar artesanalmente, porque tampoco puedo salir alegremente a dar por terminado un contrato cuando a lo mejor el golpe que le da la pandemia tiene suficiente trascendencia como para tumbar una obligación, pero no para tumbar toda la relación contractual. Vamos a un ejemplo. Tengo un contrato de obra y supongamos que por caso fortuito no podés realizar la obra que te había encomendado. Bueno, por supuesto se extingue tu obligación de ejecutar la obra y dármela, se extingue mi obligación correspectiva de pagarte el precio, y por supuesto el contrato de obra también se ha tornado imposible de cumplimiento, se extingue por imposible de cumplimiento. Ahora, vamos a suponer que en el mismo contrato hay una obra periférica que vos tenías que hacer, que esa sí se torna imposible de cumplir, pero no la obra principal. Bueno, ahí lo que vamos a tener va a ser una imposibilidad de cumplimiento de esa obligación. Yo me voy a liberar de pagarte el precio imputable a esa obligación, a esa prestación, pero el resto del contrato sigue en pie. Bien, o sea que no necesariamente la extinción de una obligación por caso fortuito implica, por carácter transitivo, la extinción del contrato del cual ésta nace, aunque muchas veces es así. Bueno, por último, hablando de los efectos, lo que ya señalaba, en el caso de la imprevisión, el efecto es la adecuación o la resolución por incumplimiento. Con esto termino este cotejo y me concentro ya en la ultimísima parte de este segundo bloque y último de la clase, antes de pasar a las preguntas, que es el de la imprevisión y la frustración del fin del contrato.
A mi modo de ver, por lo menos de los casos que yo he tenido a la vista en este tiempo, ha habido más frustración del fin e imposibilidad de cumplimiento que excesiva onerosidad. Vamos a ver con el tiempo cómo esto se va desenvolviendo. Esto es, como les gusta decir a las autoridades, esto es muy dinámico y es así nomás. Entonces, voy a agrandar un poquito esto. La frustración del fin. Partimos de un caso, para los que son especialistas en contratos, disculpen la obviedad, pero esto es una charla para abogados de todas las ramas y generalistas, así que les recuerdo el caso típico de frustración del fin del contrato, los casos de la coronación. El alquiler que se había hecho de balcones, ventanas, habitaciones, para ver pasar el desfile del monarca, que finalmente tuvo una pataleta, se suspendió el desfile y se frustró la finalidad del contrato. No había imposibilidad de cumplimientos, estaba disponible el lugar para usarlo y gozarlo. El problema es que la finalidad por la cual se lo contrató estaba frustrada. Bueno, a partir de acá, obviamente, que tenemos muchísima frustración del fin del contrato ahora con la pandemia. Repasemos las semejanzas que tiene con, algunas, no todas, con la excesiva onerosidad. En los dos casos, lo que vos tenés que, por supuesto, es que no se va a aplicar el pacta sunt servanda a rajatabla. En los dos casos vos tenés una alteración sustancial de lo que fue previsto. En los dos casos no hay imposibilidad de cumplimiento. En ambos casos se trata de figuras aplicables a los contratos de duración o de ejecución diferida. El tema de la relación causal entre el cambio de circunstancias y la patología que sufre el contrato, excesiva onerosidad, frustración según el caso. El hecho de que tenga que ser ajeno a las partes esto que ha ocurrido. La alteración que es imprevisible y que el efecto jurídico no se produce en forma automática, sino que es necesario que la parte perjudicada invoque la aplicación, ya sea del artículo 1091, imprevisión, o del 1090, me olvidé de señalarlo, 1090 es donde se regula la frustración del fin del contrato. Las diferencias, y esto creo que por ahí es lo que más puede interesar en este momento, como para saber, bueno, a ver, ¿dónde lo encuadro si tengo un contrato que está boyando y que tiene todas esas otras notas en común? Las diferencias serían, en primer lugar, el impacto. Esta es la central. En un caso se ha hecho excesivamente oneroso. En el otro se frustró la finalidad. Me podés dar la prestación, no es que sea muy cara o que se me hizo muy caro, simplemente que no me sirve. ¿Qué va a hacer? Te alquilé el salón de fiesta porque iba a casarme y no, se pinchó, se cancela la boda. Y bueno, no me sirve, no me sirve. En segundo lugar, bueno, esta segunda no me interesa tanto, una diferencia que ya señalé, en el régimen de la imprevisión solo ante acontecimientos de carácter general y objetivo. El de la frustración, por supuesto, ante esos casos puede haber, por eso es que puede haber frustración del fin por la pandemia, pero también podría ser por causales más inherentes a cada contratante. Y, por último, el hecho de que, y esto es importante, en la imprevisión vos podés jugar con la resolución o la adecuación, mientras que en la frustración del fin solo puede haber resolución del contrato. Bien, con esto doy por terminado la clase. Me extendí quizá unos minutos más, 5 minutos más de lo que había previsto, pero ahora me han pasado las preguntas, las voy a repasar muy rápidamente, tratar de encontrar algunas que sean más un hilo conductor, ya la fueron ordenando, y en esos minutos que me tomo, 2 minutos, el doctor Alterini, Ignacio Alterini, va a hacer una invitación. Adelante, Nacho. Bueno, muchas gracias, Andrés. Ante todo, le agradezco al doctor Sánchez Herrero por habernos acompañado en esta clase, que fue diagramada dentro del marco de la maestría en Derecho Civil, y en función de eso quiero hacerles una invitación. Mañana a las 16 horas vamos a hacer una reunión informativa para contarles algunos detalles de la maestría, que va a comenzar el día 4 de mayo. Ustedes saben que esta maestría en Derecho Civil, que se creó en el año 2018, es la primera maestría en su género. Es decir, en el año 2018 recién tuvimos una maestría en Derecho Civil en Argentina con el carácter generalista, ¿sí? Es decir, no solo particularizando en algunos de los aspectos del derecho civil, sino en todo el derecho civil. Y me parece absolutamente relevante, porque no hay dudas que el derecho civil es una especialidad en sí mismo,
quien hace derecho de daños, hace derecho de daños, quien hace contratos, quien hace familia, hace familia, sino que el derecho civil, como ustedes saben, es el sustento de muchas otras disciplinas. Es decir, el comercialista, por ejemplo, que sabe más derecho civil, sabrá más derecho comercial. Entonces, este doble juego que tiene el derecho civil es absolutamente relevante. Es una maestría que tiene un perfil profesional claro. La idea es incorporar herramientas en la cartuchera del abogado, que sean mejores abogados civilistas en este caso, y en función de eso la propuesta de la universidad es clara. El mecanismo pedagógico es práctico, es decir, sin desconocer, sin apoyarnos en una sólida base teórica, la idea es avanzar hacia lo práctico y estudiar cómo ejercemos, es decir, estudiar con casos. Ahí viene el método del caso, que no es más que el análisis de situaciones reales o hipotéticas y tratar de buscarle una solución. Para ello, se trabaja en equipo y el perfil del alumnado es muy heterogéneo, pero muy prestigioso también. Entonces, en el mismo trabajo en equipo ya hay un nivel de enseñanza que sea entre los alumnos para luego llegar al nivel de enseñanza que brinda el profesor. Y en cuanto a los profesores, contamos con un plantel docente de excelencia. Yo estoy orgulloso del plantel docente que tenemos. Es muy variado en sus formaciones, en sus actuaciones profesionales, pero tienen un denominador común. En mi visión son los mejores en cada uno de los temas que dan. Entonces, los invito a que mañana, si tienen ganas, nos acompañen y conversamos un poco más acerca de la maestría. Muchas gracias, Andrés. Bien, veo, hay un tema recurrente que probablemente tiene que ver con la situación la etapa del conflicto en la cual estamos o del problema en el cual estamos, que es el tema de la renegociación. Hay muchas preguntas sobre el tema, hay que renegociar, no hay que renegociar, existe el deber, no existe el deber, qué es esto de las cláusulas hardship, qué pasa si no renegocio, cómo tengo que renegociar. Bueno, vamos viendo. Acá, la primera cuestión podría ser si hay deber de renegociar en el marco de la imprevisión, si existe ese deber. No, acá ocurre algo llamativo, y después voy a tratar de explicar el por qué igual se puede superar este problema. Y es que la renegociación ciertamente no está donde debería estar, y para muchos, me incluyo entre ellos en algún momento ya no, está donde no debería estar. Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata esto. Empecemos por la imprevisión y el deber de renegociar. ¿Tengo el deber de renegociar? Bueno, por supuesto hay que ver en función de si se pactó o no se pactó algo. Entonces, ahora voy a hablar de ese tema. Por supuesto que si se pactó hay que estar lo pactado. Pero si no se pactó nada, ¿y qué hacemos? La ley no me dice que tengo el deber de renegociar. Bueno, vamos a ver ahora por qué sí creo que igual existe este deber, qué alcance tiene y cuáles serían sus consecuencias si es que no se cumple este deber. La famosa, ahora se escucha muchísimo, en fin, en los diarios, en los artículos especializados, la cláusula hardship. Esta cláusula, la cláusula hardship, sí, no hace falta proyectar ningún esquema, creo, para hablar de esto. La cláusula hardship es una cláusula que se usa mucho en los contratos de duración, sobre todo internacionales, en la cual se establece que de presentarse alguna adversidad, bueno, se disponen algunos dispositivos para poder encararlo, para poder resolverlo. Eso es la cláusula hardship. Bueno, por supuesto que si hubiera alguna cláusula que hubiese previsto una contingencia como la que se ha presentado, en principio hay que aplicarla. Esas cláusulas en general tienen dos tipos de dispositivos. Uno, de orden formal, sí, establecen cosas que hay que hacer al estilo de renegociar, ir a mediación, ir a arbitraje. Y otras de orden sustancial, por ejemplo, que la parte perjudicada puede extinguir el contrato, que lo puede adecuar, que lo puede modificar, etc. Entonces, me quiero concentrar en la que tiene que ver con lo que fueron las preguntas que seleccioné, el deber de renegociar. Muy lindo, pero no es tan fácil
hacerlo cumplir. No es tan fácil el tema de la observancia de esta obligación, suponiendo que lo fuere. El tema de la renegociación del contrato, me voy a ir a un tema que parece que no tiene nada que ver y sin embargo tiene mucho. Y voy a compartir con ustedes la pantalla, porque me quiero ayudar, incluso porque hay un artículo importante acá que quiero proyectar. Vos me dirás, ¿me equivoqué de esquema? No, estoy hablando de esto. Pero ¿y por qué estoy de revisión unilateral de los contratos? Y bueno, casualmente, porque a eso aludía cuando decía que está donde no tiene que estar y no está donde tiene que estar. El deber de renegociar está en el artículo 1011 con relación a los contratos de duración. ¿Sí? Cuando vos ves la rescisión de los contratos de duración indeterminada, creo que estaba acá el esquema. No, me equivoqué de esquema. Bueno, a ver, vamos al artículo 1011. Bueno, si no lo busco en el... A ver, un segundo. Relación... Acá está, el deber de renegociar. El deber de renegociar, vos lo tenés en el artículo 1011. Vamos a leerlo porque acá este es un poco la que dispara todo el problema. Insisto, un artículo que se denomina contratos de larga duración. Y este artículo dice, la parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos. Claro, cuando leímos este artículo, muchos nos preguntamos, ¿y esto qué quiere decir? Digo, porque uno piensa en la rescisión y está pensando en que hay un contrato de duración indeterminada y que una parte le pone fin sin causa y que tomando el recaudo de preavisar, con eso ya está, cumplió. No tiene ninguna responsabilidad. Y ahora me dicen que tiene que renegociar. ¿Cómo es la mano? Bueno, el tema le puso los pelos de punta a muchos especialistas, abogados, comercialistas, muchos de ellos, a punto tal que dijeron, bueno, vamos a ver cómo aniquilamos esta norma. Vamos a ver cómo hacemos para reducir el daño que esta norma puede llegar a causar si se la interpreta desbordadamente. Así fue que algunos dijeron, no, esto es puramente teórico. Esto es una mera expresión de deseos del legislador que no va a tener ninguna incidencia práctica. Esto está escrito, no lo estoy inventando. Bueno, en algún momento dije, será así nomás, pero me parece que no puede ser. Digamos, no digo que el legislador no se pueda equivocar así alguna vez, pero no es lo primero en lo que hay que pensar. Así que me voy a concentrar en las posturas que dicen, no, alguna incidencia jurídica tiene. La podría agrupar en dos grandes categorías. Algunos consideran que el deber de renegociar es un deber puramente formal. Te aviso que quiero rescindir el contrato, te doy la oportunidad de que dialoguemos, de que entablemos una negociación, escucho tus propuestas. Y finalmente llegamos a un acuerdo muy lindo, y si no llegamos a un acuerdo, bueno, no pasa nada porque yo formalmente renegocié. Entonces ya cumplí con el deber que me impone el 1011. Por supuesto que el problema que esta interpretación de 1011 tiene es doble. En primer lugar, que creo que no es lo que exactamente está diciendo el artículo. Me parece que alude a algo más trascendente que una mera formalidad. Y en segundo lugar, que es obvio que sería muy fácil burlar la prescripción legal, porque bastaría con hacer una negociación para la galería, para el juez, para el futuro juez, como alguna apariencia de que use negociar, pero en el fondo ya sé que me voy y me piro. ¿Bien? Ese es el problema, la farsa, por así decirlo, el efecto farsa. Claro, para superar este problema hay una segunda interpretación que es decir, no, pará, esto tiene un contenido formal y sustancial a la vez. No es solamente todo lo que dijimos antes, además tiene que ser razonable. ¿Razonable en qué sentido? En que si a vos te tiran una propuesta o una contrapropuesta que razonablemente satisface tus intereses, entonces vos no te podés ir. Mejor dicho, te podés ir, pero no renegociaste de buena fe, abusaste de tu derecho de rescindir. Bueno, esta interpretación es la que, insisto, le puso los pelos de punta a muchos, me incluyo entre ellos. Tiene varios problemas. El primero es que es muy difícil de implementar. ¿Cuál va a ser el parámetro objetivo a partir del cual un juez va a decidir si fue razonable o no? Digo, vamos al caso típico, Saavedra contra Fiat. Yo soy una terminal automotriz, tengo un concesionario hace 15 años, 10 en el caso de Saavedra, que trabaja para mí. El derecho de rescindir significa que con preaviso le puedo decir que se vaya y ya está, se terminó la historia. ¿Y cómo que hasta ahora si el otro me hace una contrapropuesta y es razonable, si yo igual a pesar de eso decido rescindir estaría abusando de mi derecho? Suena loco. Bueno, es una crítica, ¿no? La dificultad para implementarlo. Pero yo te diría que la crítica más importante de todas, y con esto nos vamos ya acercando a nuestro tema, porque parece que me fui por las ramas, pero no es así,
es que esto contradice abiertamente el principio de la libre rescindibilidad. O sea, un principio vertebral de nuestro sistema de los contratos es que los contratos de duración indeterminada no te vinculan a perpetuidad, que te podés ir cuando quieras. O sea, que tenés derecho a rescindirlos, es decir, sin causa. Entonces, imagínate que si el artículo 1011 lo interpretáramos de esta manera, estaríamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Porque yo ahora tendría derecho a rescindir, pero no derecho a negarme una contrapropuesta razonable, con lo cual en términos prácticos me tengo que quedar igual. No me puedo ir. Un disparate. Un disparate, y por eso de ninguna manera esta es la interpretación adecuada. Ahora, ¿cuál es la interpretación adecuada del 1011? Desde mi punto de vista, ninguna de las expuestas, y el tema viene por otro lado. El tema viene, y ya me voy acercando a lo de la pandemia, por aquí. No es aplicable el 1011 a la rescisión sin causa, pero sí es aplicable el 1011 a una rescisión con causa. Pues mira, pero ¿cómo rescisión con causa? No existe esa cosa. Sí existe. Montones de ejemplos tenemos en el Código Civil y Comercial, que ya sea usando este nombre u otro, pero muchas veces usando este mismo nombre, se habla de la rescisión sin causa. Pensemos, por ejemplo, en el caso del mismo contrato de locación, el artículo 1203, que hoy tanto se está mencionando. Que si la cosa no me sirve, que si no puedo acceder a la cosa, tengo derecho a rescindir el contrato. Es con causa, no es porque quiero que el locatario se pueda ir. ¿Sí? En el caso del comodato por tiempo determinado, el comodante tiene derecho a pedir la restitución anticipada si necesita la cosa de manera imprevista y urgente. En el contrato de arrendamiento rural y a parcería, si hay erosión o sequía, hay derecho a rescindir el contrato. Son todas rescisiones causadas. Y me parece que en ese ámbito, que es el ámbito de las rescisiones causadas, sin ninguna duda el 1011, no solamente que no es nocivo, es excelente. Se aplica. Hay que renegociar y hay que renegociar razonablemente. Ahora bien, si este es el panorama, la reflexión es la siguiente. La resolución por imprevisión, la resolución por frustración del fin, todos estos fenómenos son en definitiva modos de extinción causados. Que le hayamos puesto nombre rescisión o resolución no cambia nada. En la sustancia son lo mismo, varía la causa, por supuesto. Entonces, acá viene el razonamiento. Si para rescindir con causa hay deber de renegociar, entonces hay identidad de razón y también hay deber de renegociar para ponerle fin a estos contratos por alguna de estas circunstancias que hemos estado analizando esta tarde. ¿Sí? A eso le agrego un argumento más general, el principio general de la buena fe. Entonces, con esto ya tenemos lo que sería la respuesta. ¿Existe el deber de renegociar? Sí, sin duda que existe. A partir de acá, lo que viene, 2 minutos más, para no extenderme por encima de lo que habíamos pautado, el tema de, bueno, cláusula hardship, renuncia de régimen de prisión, no, renegociación del contrato. ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué contenido tiene este deber? Bueno, ya está dicho. El contenido de este deber es, por un lado, por supuesto, formal, es una obligación de medios, no de resultado, no es que lo incumplís si no llegamos a un nuevo acuerdo, pero sí es un deber que tiene una dimensión formal y sustancial. Atención con esto. Formal, por supuesto, con lo que hemos venido hablando. Si ni siquiera te atiendo, no cumplí el deber de renegociar. Pero también sustancial. Vamos a pensar, por ejemplo, esto y vamos a ver que ahí tiene lógica. Supongamos que volvamos al ejemplo del contrato de suministro, yo soy ese proveedor que se me dispararon los costos locamente. Y te digo, che, voy a resolver el contrato por imprevisión. Y vos me decís, para, Andrés, para un minuto. ¿Cuánto se te dispararon los costos? Y se me dispararon esto. Y vos me decís, yo te cubro la diferencia. Evidentemente, ante una contrapropuesta que hace que yo no pierda, que siga más o menos con una ecuación económica como la que tenía antes del descalabro porque vos estás subiendo el costo, evidentemente mi negativa a aceptar esa contrapropuesta y persistir en la hipótesis, en el camino resolutorio, sería un abuso del derecho que me reconoce el legislador. Porque no me lo reconoció gratuitamente. Me lo reconoció porque yo salía perjudicado. Si vos con tu contrapropuesta me suprimís el perjuicio o lo reducís a un margen tolerable, entonces yo ya estoy abusando de mi derecho. ¿Sí? Ya que, insisto, tiene una dimensión sustancial. Del punto de vista, entonces, bueno, me fui extendiendo demasiado, no quiero extenderme más. La sanción por incumplimiento. Bueno, ¿qué me pasa si no cumplo? Violé el deber de renegociar. A ver, se han barajado cosas, algunas yo no las comparto. Uno dice, bueno, no podés invocar la imprevisión, no, eso es demasiado. Pero sí considero que habría dos que sean. Uno, las costas. O sea, si porque yo no renegocié de buena fe, luego hubo un juicio, las costas son a mi cargo.
no sé, pensemos, por ejemplo, bueno, un caso en el cual me demandás después, yo me allano en condiciones normales, ese allanamiento mío implicaría distribución de las costas, cada uno por su orden. Sin embargo, si yo di motivo para que ese litigio se generase, entonces podrían llegar a cargárseme las costas a mí. Y el otro es, por supuesto, que cualquier otro daño que vos hayas sufrido, porque yo no renegocié de buena fe, también sería un daño resarcible. Atención con esto y cierro con este concepto. No es que te voy a tener que resarcir el perjuicio que vos sufriste por el cambio extraordinario de circunstancias. No, eso no lo hice yo. Pero ese plus de daño que vos sufriste porque yo no renegocié de buena fe, suponiendo que lo puedas probar, sería un daño resarcible. Con esto, entonces voy redondeando, solo un aviso. Mañana van a recibir un correo. En ese correo lo que van a recibir es, en primer lugar, bueno, primero, voy por el orden que recuerdo, la invitación a la reunión que les mencionó Nacho. Segundo, van a recibir un capítulo del libro La imprevisión contractual, al que hice referencia antes. El capítulo 5 es el que se analizan los requisitos, el tema del cambio extraordinario e imprevisible. Creo que es lo que más se relaciona con esto. Le agradezco a la editorial Ley que permitió hacer este envío por separado. Van a recibir también la dirección del sitio web, de la que pueden descargar no solamente los mapas que vimos esta tarde, sino todos los mapas que a lo largo de estos años he venido haciendo. Sobre todo está actualizadísimo el tema de la teoría general del contrato. Con el Código Civil y Comercial están en cientos o miles, tal vez, de esquemas conceptuales, analizado todo lo que es el régimen de los contratos. Insisto, mañana el correo tiene la dirección. Y hay una promoción de venta con descuento de libros de Editorial La Ley, que también agradezco la ayuda que nos ha dado junto con la Austral para promover esta actividad. Espero que haya resultado útil y buenas tardes.